Hace año y medio yo me incorporé al Servicio de Acción Exterior Europeo y una de las cuestiones o de los objetivos fundamentales de ese Servicio Diplomático Europeo recién creado, que Catherine Ashton, la alta representante, nos pedía a todos, era a través de esta nueva institución que es el Servicio de Acción Exterior, procurar trabajar para que la Unión Europea fuera reconocida como un actor global en el mundo. Hasta ahora era un actor fundamentalmente económico-comercial, pero en parte por la ausencia de unas instituciones y por la falta de mecanismos para tener una voz única, la Unión Europea no estaba a la altura de lo que era su realidad como primera potencia económica, comercial, de cooperación al desarrollo en el mundo, y no era percibida como tal. En realidad la Unión Europea era percibida como un agente económico, pero no como un actor global político. Y lo primero, para ser reconocido como actor en cualquier circunstancia en la vida, es ser percibido como tal. Y la Unión Europea tampoco era percibida como tal. Bien, ha transcurrido año y medio y yo me pregunto si habremos tenido algún éxito en esa tarea, porque realmente durante un año y medio se ha hablado mucho de la Unión Europea. En este país en particular, la Unión Europea es continuamente objeto de noticias y uno tiene la sensación de que sí, quizás no por la vía que hubiéramos querido, pero que la Unión Europea es reconocida como un actor importante en el mundo, quizás no por las buenas noticias, posiblemente por las malas, pero vaya, casi hemos cumplido el dicho de que más vale que hablen mal de uno a que no hablen. La Unión Europea es un verdadero sujeto de esta comunidad internacional en transición, en muy difícil transición. Se habla mucho de la Unión Europea y hemos oído a Roberto Dromi hablar en términos también apocalípticos, incluso para referirse al tiempo de Buenos Aires que nos acompaña. Yo acabo de llegar de Bariloche, les recomiendo que vayan allí porque hemos tenido 4 días de sol absolutamente magnífico y ni siquiera una gota de viento, así que Argentina es un país grande, no tienen por qué preocuparse. Tonos apocalípticos y también ha habido referencias bíblicas. Y yo, que voy a tratar de hablar de Europa y exponer un poco la situación, vista por supuesto, me toca, quizás me hubiera gustado más la perspectiva académica, que es más libre, pero bueno, es un campo que ya dejé atrás. Desde la perspectiva de las propias instituciones europeas, me gustaría, en breves pinceladas, dar una visión de cuál es la situación, cuáles son los problemas, el diagnóstico que todos más o menos conocemos y cuáles son las soluciones que se apuntan y las perspectivas. Pero antes de eso, ya que Roberto Dromi ha hecho algunas referencias bíblicas, yo me atrevería a completarlas quizás con algunas referencias no bíblicas, pero sí de la mitología griega, que para los que estén más familiarizados, pues saben obviamente que es parte de la esencial de la Constitución o del significado de lo que es Europa. Bueno, Europa en realidad debe su nombre también a la mitología griega, eso lo saben algunos de ustedes, otros no tienen por qué saberlo, pero quizás sea un buen recordatorio. Y uno se pregunta si, o puede pensar si la bella Europa, la bellísima Europa, la hija del Fénix que fue secuestrada por el Zeus en forma de toro y fue llevada a Creta, y de ahí surge el mito de Europa, de la princesa Europa. ¿Qué pensaría hoy la bella Europa al leer algunos de los comentarios, incluso de las comparaciones metafóricas que algunos analistas han hecho sobre Europa? No hace mucho, un artículo de alguien bien conocido aquí en estas latitudes, Joseph Stiglitz, comparaba no a Europa, pero al euro, o ambos, que no dejan de ser casi parte de lo mismo ahora,
para su identificación como un preso en el corredor de la muerte, que en un momento determinado, pues tras una de estas reuniones o cumbres, había recibido la buena noticia de que su condena, su ejecución, su muerte se aplazaba por unos días. Pero bueno, no deja de ser amable si uno piensa también en el propio Mario Draghi, que hace un par de semanas comparó al euro con un abejorro. Un abejorro, ¿y por qué un abejorro? Un abejorro, lo sabrán ustedes, es un misterio de la naturaleza. Es un insecto que vuela, pero no debería volar por sus circunstancias morfológicas. Y el euro en realidad es como un abejorro. No debería volar porque no estaba bien diseñado y sin embargo voló, y voló durante 10 años francamente bien. ¿Por qué voló? Es una buena pregunta. Uno puede imaginar que un abejorro también puede volar, y esto es algo que aquí seguro que lo entienden bien porque están familiarizados con esta expresión, es porque el viento viene de cola y puede empujar y trasladar a este abejorro, que no está hecho para volar durante un periodo largo. Ahora bien, si ese viento de cola cambia de dirección, y eso ocurre antes o después, el abejorro inevitablemente va a tener problemas para seguir volando, y si ese viento se transforma en un viento de cara, es posible que, como vaticina un día y otro nuestro amigo Paul Krugman, ese abejorro termine por darse un gran batacazo. El batacazo del abejorro es quizás la definición de lo que puede ser el futuro de nuestra moneda única y el futuro de Europa, o quizá no, es algo que tenemos que ver. Pero, en definitiva, ¿cuál es la solución? Mario Draghi lo apuntaba. Tenemos que convertir al abejorro en una verdadera abeja capaz de volar con viento a favor e incluso con viento en contra. Pero para que sea posible llegar a ese cambio morfológico, en primer lugar deberíamos ponernos de acuerdo en el diagnóstico. Es cierto que ahí es donde hay mayor unanimidad entre analistas y políticos. De alguna forma todos tenemos una cierta idea de por qué el abejorro no vuela, por qué el euro no vuela y qué deberíamos hacer para que volara. En realidad es tan sencillo, aparentemente, que uno no entiende por qué el abejorro no se transforma en una abeja. Porque oyendo, leyendo los numerosos análisis, comentarios, en realidad la solución es muy sencilla. Convertimos el Banco Central Europeo en prestamista a última instancia, creamos los eurobonos. Todo es muy sencillo. La culpa son las instituciones, los políticos, los paradigmas del neoliberalismo. Pero uno no acaba de entender muy bien por qué esa vocación suicida, si realmente eso, como se ve cada día, nos puede llevar efectivamente a que el abejorro vaya perdiendo altura o la vaya ganando para que la caída sea aún mayor, lo cual sería incluso más grave. Pero vayamos a ver cuáles son esos problemas subyacentes del euro, que yo los quiero agrupar en tres. Seguramente lo que estoy diciendo no voy a descubrir nada nuevo a la mayoría de ustedes, pero sí puede servir para sistematizar y quizás entender muy bien lo que sería un poco mi conclusión, por qué estamos todavía en esa fase de transformación del abejorro. El primer problema que subyace en el euro y en las economías de la zona del euro es que dentro de la zona del euro existen economías de ciertos Estados miembros que se basaban fundamentalmente en costos bajos. Y estos países, en mayor o menor medida, no supieron hacer las reformas necesarias para seguir siendo competitivas en un mundo crecientemente globalizado, para hacer frente también al reto que supuso la gran ampliación de la Unión Europea. En 2004, recuerdo, la Unión Europea pasa de 15 miembros al número actual de 27, prácticamente 28 ya con Croacia.
y tampoco supieron adaptarse a las exigencias de lo que implicaba tener una moneda única. Porque todos estos factores cambiaron las reglas del juego. Por si fuera poco, el boom crediticio, que en aquella época un gran exceso de liquidez hizo posible, en algunos casos enmascaró ese problema de falta de competitividad, de reformas para adaptarse a los nuevos retos, pero en otros casos enmascaró y agravó el problema, porque fue originando la situación que ahora sufrimos, que sufren algunos países en particular de la zona euro. Llegar a una situación en que las finanzas públicas son insostenibles. Un segundo problema es que todo esto coincide con un periodo donde hay una extremada regulación financiera laxa. Y esto fue lo que precisamente facilitó, propició ese boom crediticio, tanto en Estados Unidos como en partes de la Unión Europea, que llevó a la crisis, como es sabido, de 2008, con la explosión y la bancarrota de Lehman Brothers, y prácticamente generó una situación, como es bien conocido, de crisis bancaria por la sobreexposición a activos tóxicos, que en algunos países tuvo particular virulencia porque propició la creación de determinadas burbujas inmobiliarias, y creó ese fenómeno tan particular que afecta de forma específica sobre todo a España, donde países que habían mantenido una disciplina fiscal notable, el crecimiento de la deuda, el déficit público no fue la causa, sino más bien la consecuencia de la crisis, se ha producido una relación, la creación de un círculo diabólico, que es en definitiva ese contagio recíproco que hay entre la deuda privada, la deuda de los bancos y la deuda pública, que es precisamente una de las cuestiones a las cuales se ha intentado hacer frente con las últimas decisiones del Consejo Europeo. Y el tercer problema que cerraría este complicado escenario es que efectivamente cuando se creó el euro, se creó y se desarrolló una política monetaria única, pero esto se ha repetido y creo que es algo que es aceptado unánimemente, no se creó o no se acompañó con un desarrollo suficiente de una política económica común, una política presupuestaria, en definitiva una política fiscal común. Y por tanto no se tenía o se carecía de herramientas suficientes para asegurar una respuesta coordinada y sobre todo dar seguridades a los inversores de que el euro en cualquier caso no estaba en riesgo por una situación de deuda excesiva y porque podría haber una perspectiva de economías divergentes con diferentes grados de actuación y de eficacia en la zona del euro. A estos tres problemas se le está intentando dar diferentes soluciones que pueden ser quizás o son evidentemente más sencillas en cuanto a su definición o su diseño que a su ejecución, y quizás en esto es lo que yo quisiera centrarme, porque si de alguna forma hay una cierta idea de cuáles deberían ser las soluciones, ¿por qué no se aplican con la rapidez necesaria para evitar precisamente que el agravamiento de la crisis llegue a una situación de no retorno? En primer lugar, el problema al que me refería, el primer problema de la asimetría de las economías en la zona de euro, donde algunas de ellas no han sido o no han podido, por diversas
razones adaptarse de forma suficientemente rápida a la necesidad de una economía globalizada y al euro. Sobre esto hay un gran debate y polémica, y que aquí se oye con una voz especialmente autorizada por la propia experiencia argentina. La respuesta que las instituciones europeas, que en definitiva hay un consenso más amplio del que se requiere conocer en cuanto a la esencia de esa estrategia en Europa, sería que entre ese binomio o dilema de crecimiento versus austeridad, que en realidad ese sería un falso debate. Es necesario, es imprescindible, no hay otra alternativa más que un doble enfoque que sepa, y ahí está la dificultad, combinar una política de estabilidad macrofinanciera, de saneamiento de las cuentas públicas, con un crecimiento económico que implica medidas, reformas estructurales para llevar a cabo o hacer posible un crecimiento de la competitividad. Eso supone reformas estructurales, muchas de ellas que están en deuda, que deberían haberse hecho antes, con inversiones selectivas, pero en todo caso esas inversiones o esas políticas anticíclicas no pueden ser generadas o no pueden estar propulsadas por un incremento de la deuda, lo que en cualquier caso es sencillamente, aunque se quisiera, imposible por la situación en la que se encuentran y por el incremento que supone para esos países el endeudarse. La Unión Europea tiene una estrategia para ese crecimiento, una estrategia que se denomina Europa 2020 y que fundamentalmente va dirigida a... es un proceso difícil porque es un proceso innovador que no puede realizarse en un periodo corto de tiempo, pero básicamente el proyecto de la Unión Europea, que se concentra en 17 sectores de crecimiento con futuro, pone el acento en la necesidad de desarrollar una economía respetuosa medioambiental, una economía verde capaz de compaginarse con prestaciones sociales que de alguna forma amortiguen el impacto de las reformas y del saneamiento en los sectores más débiles. El segundo problema al que me refería antes, el de la regulación financiera laxa, que evidentemente demostró cómo un mercado dejado absolutamente a su propia inercia podría conducir a situaciones absolutamente disfuncionales, tiene también una respuesta y la está teniendo en los últimos meses con una serie de medidas muy importantes que van dirigidas fundamentalmente a reformar profundamente la regulación del sector financiero europeo, tanto en lo que se refiere a directivas y normativas para el sistema de supervisión y de vigilancia financiero europeo, como también en normas mínimas en cuanto a la necesidad de aumentar, conforme a las normas de Basilea, los activos y capitalización de estos bancos. El tercer problema es también un problema que hay que verlo con una perspectiva más a largo plazo. Como decía, el euro nació acompañado de una política monetaria única, pero insuficientemente desarrollado en cuanto a una política económica coordinada y una política fiscal, y por tanto aquí es necesario avanzar progresivamente, etapa por etapa, hacia una mayor convergencia de las economías de la zona euro, una mayor convergencia presupuestaria, y no es que estamos hablando de algo nuevo, existe ya una serie de mecanismos muy desarrollados de coordinación
que de alguna forma se aglutinan en lo que denominamos el semestre europeo y que se canalizan, concreta a través de la aprobación de programas de reforma nacional, programas de estabilización, que si inicialmente tenían un carácter no vinculante, en el sentido de que eran recomendaciones, cada vez están adoptando un carácter más obligatorio, incluso previendo la posibilidad de sanciones para aquellos estados que se aparten de esas recomendaciones o que no cumplan con los objetivos que se han establecido. Y estos procedimientos, no solamente ya como era el caso anterior del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, van dirigidos hacia evitar, por ejemplo, un exceso de déficit público, sino que también tienen un objetivo preventivo. Se vio que no ha sido suficiente actuar ya cuando el problema está creado, sino que es necesario anticiparlo, y por eso también se ha creado y se está desarrollando un procedimiento de desequilibrios macroeconómicos que permite precisamente hacer frente anticipadamente a situaciones que, de haber sido corregidas anteriormente, evitarían o habrían evitado llegar a la situación en la que estamos. En definitiva, este tipo de soluciones o de reformas que trato de esbozar se contemplan desde una doble perspectiva. Por un lado, ante una situación de crisis, ante la urgencia que supone el riesgo de la reacción de los mercados, es necesario adoptar una serie de medidas de corto plazo, pero también comprendiendo que sin esas medidas de largo plazo, que van a suponer una reforma o una forma de completar lo que es la Unión Económica y Monetaria mediante ese desarrollo de la parte menos evolucionada, la parte económica, implica actuar en ambos frentes. Y es quizás ahí donde está el debate mayor, la polémica mayor y el problema político de fondo mayor. Medidas a corto plazo son necesarias e implican y suponen repartir de forma justa y equilibrada los costos del ajuste, que es doloroso pero inevitable, lo reconocen hasta los mayores defensores de las políticas keynesianas, y es necesario romper ese espiral o ese círculo diabólico de estados que están en déficit, con una deuda creciente y que necesitan, por un lado, ajustes, y esos ajustes, a su vez, agravan la recesión y, por tanto, hacen más difícil ir disminuyendo el nivel de deuda. Por eso, en estos días, también las declaraciones recientes de Mario Draghi sobre la voluntad de que el Banco Central Europeo haría todo lo que fuera necesario para evitar una situación de crisis irreversible, están provocando esta incertidumbre de qué significa y cómo debería actuar, y a veces una cierta decepción que está produciendo estos saltos en la situación de los mercados de un día para otro. En general, como decía antes, la solución parece tan simple que uno no puede entender por qué no se aplica. Se dice que hasta que el Banco Central Europeo no haga como otros bancos centrales y actúe como prestamista de última instancia, nunca se va a romper esa dinámica donde los países con mayores dificultades ven su acceso al crédito crecientemente encarecido y, por tanto, entran en un círculo imposible de romper. Uno se pregunta por qué entonces no se autoriza o no se da luz verde al Banco Central Europeo para que pueda actuar de esta forma. Aparte de que ciertamente estatutariamente en los tratados el Banco Central Europeo no tiene
como otros bancos, la capacidad de rescate, de bailout. Fue una de las bases de creación o del compromiso de creación del euro. Cada Estado sería responsable de sus propias finanzas, puesto que en definitiva es responsable también de las decisiones presupuestarias y de las decisiones de gasto, así que no se entiende muy bien si yo decido en qué gasto, si yo me equivoco, que después otro salga a mi rescate y financie y mutualice esas deudas. Ahora bien, hoy día la vinculación que existe entre el sistema bancario europeo hace que nadie, acreedores y deudores, puedan decir, como en el dilema del prisionero, que sean indiferentes a la situación de una u otra parte, ya que cualquier situación de riesgo, de quiebra en país, mucho más si pensamos ya en economías tan importantes en la zona euro como España e Italia, puede ser indiferente para países como Alemania. Y creo que eso a veces no se entiende y se puede presentar este debate de una forma un tanto que puede ser sugestiva para los medios de comunicación, pero que es más prosaica, es menos espectacular desde ese punto de vista, un maniqueísmo entre buenos y malos o los que quieren mantener su hegemonía. Hace poco leía yo que, visto desde un analista de aquí en Argentina, que el problema era pues que el modelo hegemónico alemán, basado en un gran superávit de cuenta corriente, pues es lo que obliga a ese ajuste a los países del sur, que a su vez entran en esa especie de espiral. No es tan sencillo, ojalá lo fuera, como considerar que el problema es puramente la causa del creciente neoliberalismo que imponen ciertas élites en Alemania. Es más bien un problema que afecta también al propio sentido de la democracia en Europa, porque lo que estamos hablando en definitiva, ¿qué significa la actuación del Banco Central Europeo? Significa de alguna forma entrar en un mecanismo de solidaridad o de mutualización de la ayuda, bien sea a través de la compra de bonos inicialmente, bien sea en el futuro a través de un mecanismo mucho más estable, como sería la creación de eurobonos, es decir, de deuda europea o mutualización de la deuda. Pero eso supone, en definitiva, no una mera decisión técnica, sino detrás está una decisión política que supone posiblemente superar una dinámica que hoy por hoy todavía en la Unión Europea no está superada, que es una dinámica donde los Estados todavía predominan por encima de lo que es el colectivo de los ciudadanos. Y como ocurre a veces en las polémicas en los Estados federales, cuando se comparan los esfuerzos financieros de unas regiones sobre otras, y en España ahora hay también todo un debate sobre eso, cuando una región, una provincia dice que contribuye financieramente en un porcentaje mayor de lo que genera, el argumento lo que está diciendo es que quien contribuye no son los ciudadanos en función de su riqueza, sino la provincia o la entidad como tal. Y si eso está pasando a nivel federal, donde se dice, por ejemplo, que Cataluña aporta más de lo que recibe, quizás porque no se ve que si aporta más porque sus ciudadanos están en mejores condiciones y por tanto son los ciudadanos los que aportan más porque les corresponde por tener un nivel económico superior. Si esa visión existe en los estados federales descentralizados, ¿cómo no va a existir en la Unión Europea, en el estado actual de desarrollo, donde todavía el Estado es la base y el fundamento de la legitimidad democrática? Es decir, no es un problema de falta de democracia, es un problema quizás de necesidad de desarrollar esa construcción, esa integración europea para superar la dinámica de la contribución o de la aportación de cada Estado y que sean los ciudadanos los que contribuyan, los ciudadanos europeos. Pero eso es un proceso de largo plazo que no puede ser construido de la noche a la mañana, aunque sí es evidente que la situación está generando una dinámica nueva donde es posible que la alternativa sea
sea, posiblemente no haya otra más que avanzar a un grado superior de integración, o bien retroceder hacia, a veces se perciben signos preocupantes, hacia una renacionalización de las políticas, hacia un triunfo de los nacionalismos. Y recuerdo que la Unión Europea se define precisamente como un intento de superación de los nacionalismos para poner fin definitivo a ese flagelo que eran las guerras a las que los nacionalismos habían llevado en Europa, y que ese proceso en este momento obliga a buscar ese compromiso que sería el compromiso entre la mutualización de las deudas, que se puede simbolizar, para entendernos todos, con el eurobono, con la mutualización de las decisiones políticas que afectan a los presupuestos, a las políticas fiscales. Y no hay mayor ámbito de la soberanía de un Estado que la decisión de cuánto gasta y dónde gasta. Y por eso uno puede entender que la palabra rescate, que tanto asusta, tiene más esa implicación política de decir, a partir de ahora yo no voy a decidir en qué gasto, si quiero que me presten en estas condiciones, sino que otro va a decidir por mí. Y en el fondo eso es lo que está detrás de ese debate. Para terminar y apuntar sencillamente esa reflexión de por qué no es tan sencillo esta solución, que uno pudiera decir, bueno, ¿por qué no se adoptan ya esas decisiones? ¿Por qué se adoptan con ese ritmo tan lento que incluso puede terminar por ser tardío? ¿Cuál es el problema que subyace de fondo, la cuestión de fondo? Por un lado existe esa presión cada vez creciente hacia Alemania para que acepte esa mutualización de la deuda soberana y esa acción colectiva para apuntalar el sistema bancario. Para España se ha aprobado ya un importante rescate bancario, pero a cambio de ello la canciller Merkel continuamente, y a veces se interpreta como un jarro de agua fría, exige, para llegar a esa mutualización, un mayor control, un mayor poder de las instituciones europeas sobre los presupuestos, y no solo sobre los presupuestos, también sobre las políticas económicas de los Estados miembros, de los Estados de la eurozona, y en definitiva un control de los sistemas financieros. Otros países, podríamos decir que Francia está a la cabeza, difícilmente pueden aceptar que estados, naciones seculares se conviertan en una mera región de Europa, o en definitiva tiene una visión de la integración política más política, por decirlo así, de forma que la causa de la disciplina fiscal no parece como un motivo suficiente para seguir aceptando esa transmisión o cesión de soberanías, y se necesitaría como un mayor proyecto político. En definitiva, estamos en una circularidad, que es lo que a veces amenaza, porque en definitiva, mientras se produce este debate, el fuego existe y se incrementa, una circularidad entre los argumentos. Unos, digamos, Alemania quiere mayor control, mayor integración de los sistemas fiscales y presupuestarios antes que un incremento de la solidaridad, que sería esa mutualización de la ayuda, de los eurobonos, y otros piden que la solidaridad, en cierto modo, se anticipe a esa posible futura integración que no descartan, pero que, en definitiva, no puede supeditarse a una concesión irreversible de lo que son los instrumentos o las áreas fundamentales de la soberanía. El problema está, y eso lo han dicho y lo reconocen todos más allá del espectro en que se muevan,
en que esto que podría ser un poco como el argumento del huevo y la gallina, en este caso lo que está claro es que los huevos ya han sido batidos y es muy difícil volver a la situación anterior. Y precisamente como los huevos para la tortilla francesa o alemana están allí ya, lo que está claro es que la única salida posible, realista y querida, es terminar por terminar de cocinar esa tortilla, porque la situación es irreversible. En parte esto es producto de la propia filosofía o método de construcción europea, el funcionalismo, que hasta ahora ha funcionado bien, ha tenido realmente una eficacia difícil de imaginar hace 60 años, cuando Schuman y Monnet lanzan la idea de la creación de un proyecto político a través de un método de integración económica. Pero también uno puede preguntarse si hay ahí un riesgo, y aquí termino y quizás sea un tema para el debate, de llegar a un momento de perversión del funcionalismo. Bien está el funcionalismo mientras se sienta como un proceso natural, mal está si ese funcionalismo obliga a una integración, como se está percibiendo en algunos países de Europa, forzada, a regañadientes, donde uno no cede ya soberanía porque está convencido de que es bueno para el conjunto, porque es inevitable, sino porque es impuesta, porque de alguna forma Europa deja de ser un ente protector y se convierte en un ente regulador de mercados. Los ciudadanos se sienten cada vez más alejados y sin apoyo al proyecto europeo será imposible que el abejorro se convierta en abeja, y sin duda ese es el reto, que es el que yo fundamentalmente quería destacar con estas palabras, y muchas gracias por su atención.